Buenas tardes estimados y estimadas. Tenemos una nueva entrega de la docencia en el ámbito virtual por las circunstancias que todos y cada uno sabemos. En la clase anterior estuvimos conversando sobre lo atinente a la acusación, dimos algunos tópicos sobre la acusación, pero fundamentalmente tratamos sobre la suspensión condicional del procedimiento y el penal abreviado cuando se combina con la suspensión condicional de la pena. Recuerdo que luego envié una última nota de voz y entiendo que ese tema está claro. Sin embargo, si todavía subsiste algún tipo de inquietud al respecto, pues a través de mi correo, a través del WhatsApp privado, pues con muchísimo gusto pudiera darle otras explicaciones. Lo cierto es que nosotros estuvimos conversando sobre los actos conclusivos y dijimos que los actos conclusivos son aquellos que culminan el proceso de investigación, es decir, es el resultado de todo el proceso de investigación que se realizó durante la etapa preparatoria o etapa de investigación. Y dijimos que los actos conclusivos pueden ser la acusación, la suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo penal abreviado pleno. Luego pasamos a explicar la suspensión condicional, cuándo procede, los requerimientos propios de esa figura jurídica, cuándo se puede suspender o se puede más bien revocar, ese sería el término, cuándo se podría revocar la suspensión condicional del procedimiento, entre otros aspectos. Luego pasamos a explicar el penal abreviado, procedencia, finalidad, etc. Y hasta establecimos la vinculación, es decir, la ligazón del penal abreviado con la suspensión condicional de la pena. Pues en el día de hoy hablaremos de la acusación y la audiencia preliminar. Fíjense, tanto el acusador público como el privado, y cuando digo acusador público me refiero al Ministerio Público y el acusador privado al querellante, una vez ya han concluido ese proceso de investigación y entienden que su caso es fuerte, que tienen una teoría de caso y tienen elementos de prueba que le permitirían ir a la audiencia preliminar, pues entonces proceden a realizar la acusación. El Ministerio Público, mediante un escrito acabado, establece las generales de las partes, establece una teoría de caso, es decir, un relato circunstanciado del hecho, donde se establece de manera precisa qué fue lo que pasó, cómo pasó, dónde pasó, quién lo hizo, por qué lo hizo, si se pudo determinar. Es decir, le da cumplimiento a las 7 preguntas de oro que yo les había explicado en clase. A continuación, pues se establece la calificación, la etiqueta jurídica, es decir, cuál es la normativa o las normativas que se violentaron en ese proceso de investigación, cuáles fueron los tipos penales que se cometieron. Y posteriormente, entonces, los elementos de prueba, indicando de manera pormenorizada qué se va a probar con cada cosa. Ya sabemos que eso es a pena de inadmisibilidad de la acusación, el hecho de no colocar qué se va a probar con cada elemento de prueba. Además de establecerse esa pretensión probatoria, pues se va a indicar en el petitorio qué es lo que se persigue. Y evidentemente que desde la óptica del Ministerio Público lo que se persigue es que se dicte auto de apertura a juicio, que todos los elementos de prueba sean acogidos y que la medida de coerción sea mantenida, o en su caso, si se tratase de una medida de coerción no privativa de libertad,
y el imputado ha estado realizando ciertas acciones que pudieran poner en peligro a la víctima, pues entonces, en ese caso, el Ministerio Público pudiera solicitar la variación de la medida de coerción. Si se siente satisfecho, si está conteste con la medida de coerción que hasta el momento tiene el imputado, entonces va a solicitar en ese escrito que se mantenga esa o esas medidas de coerción. Por su parte, el querellante, ese querellante constituido en actor civil, si está satisfecho de la acusación que ha presentado el Ministerio Público, se va a adherir. Pero si no se siente satisfecho, la normativa, específicamente el artículo 295 del Código Procesal Penal, permite que éste pueda realizar una acusación propia con una serie de aspectos que pueden diferir significativamente de la acusación que el Ministerio Público ha presentado. En ese escrito de acusación del querellante no puede faltar en la parte petitoria la petición de apertura a juicio, de mantener la medida de coerción, pero de que sean acogidas las pretensiones resarcitorias. Fijar, aun cuando en la audiencia preliminar no es el momento para que el juez disponga si le va a colocar alguna sanción en el ámbito económico al imputado, pero es importante que el juez deje claro que ese querellante hasta esa etapa ha establecido de manera precisa cuál es su pretensión en el ámbito económico, en el ámbito resarcitorio. Bueno, ¿cómo se estructura? Ya dijimos cómo se estructura la acusación, pero ¿cuáles serían los pasos a dar? Una vez el Ministerio Público tiene esa acusación ya redactada. Como todo acto, esa acusación tiene que ser firmada por quien la ha redactado, en este caso por el fiscal actuante. Esa acusación se notifica, pero ¿para qué se notifica? Bueno, se notifica a la defensa técnica para que la defensa técnica proceda a realizar una serie de cosas que están previstas en el artículo 299. Perfectamente la defensa técnica puede, una vez recibe la acusación realizada por el Ministerio Público, bueno, pues puede hacer un escrito de defensa y ahí el 299 establece un plazo. Puede acercársele al Ministerio Público a los fines de arribar a una suspensión condicional del procedimiento. Puede acercársele al Ministerio Público y hacer una propuesta de penal abreviado, modalidad plena. Puede realizar excepciones, plantear una serie de cuestiones dentro de un escrito, hacer oferta probatoria, es decir, ser una defensa proactiva. Puede hacer muchísimas cosas. Les invito a que verifiquen ese artículo 299 que le lista las cosas que esa defensa técnica puede realizar. Pero si el querellante también tiene una serie de cosas que realizar, y en este caso es que puede acogerse a esa acusación del Ministerio Público, decir sí, esa acusación está bien y la hago mía y pues me adhiero, tomando en cuenta siempre y dejando de forma precisa su pretensión en el ámbito resarcitorio. Recuerden que además de ser un acusador privado, también tiene una actoría civil, es decir, está procurando que cuando la persona sea condenada, también éste sea sancionado, condenado en el ámbito económico. Si el querellante está satisfecho con la acusación que el Ministerio Público ha redactado, pues le va a enviar un acto de alguacil
diciéndole al Ministerio Público que se adhiere, que está satisfecho con la acusación. Y si no es así, también lo hará y entonces va a realizar su propia acusación, que es lo que la norma llama una acusación alternativa o una acusación subsidiaria. Ya lista la acusación, en cualquiera de los escenarios, ya sea que el querellante se haya adherido, ya sea que el Ministerio Público, que el querellante pues realice su propia acusación, una vez esa o esas acusaciones están en manos del juzgado de la instrucción y una vez esa defensa técnica haya depositado su escrito de acusación, perdón, su escrito de defensa, o ya sea que esa defensa decida no realizar ningún escrito de defensa porque entiende que el caso es tan sencillo o se le pasó el plazo, bueno, pues entonces habrá una convocatoria. Es importante resaltar que el Ministerio Público y el querellante, al momento de depositar su acusación, deben poner a disposición, ¿verdad?, de la defensa técnica los elementos de prueba. ¿Qué sucede en la práctica? Bueno, en la práctica sucede que ciertos elementos, no es el caso de armas de fuego, armas blancas, por decir ese tipo de elemento, imagínense que se trate de un objeto detonante, incendiario, eso no se va a enviar al tribunal. Entonces lo que se hace es que se pone a disposición esos elementos de prueba documentales y periciales y audiovisuales, y esos elementos de prueba, como lo que les acabo de decir, se mantienen en la oficina de control de evidencia o almacén de evidencia, que es un lugar destinado por el Ministerio Público para que la evidencia se mantenga secuestrada, se mantenga bajo la égida del Ministerio Público resguardada. En el caso de objetos detonantes e incendiarios, no entran a la oficina de control de evidencia, pero lo que se hace es que se envía, imagínense por ejemplo que sea una bomba, eso es lo que se hace, que se envía al material bélico de las Fuerzas Armadas y entonces allá se le da un acuse de recibo al Ministerio Público con bitácora fotográfica y ya el juez sabe cuál es el destino de ese objeto incendiario y detonante, porque evidentemente sería un peligro manifiesto tenerlo en la oficina de control de evidencia y llevarlo al juicio. No creo que ningún juez se vaya a obstinar de que se presente ese elemento. En el caso de los vehículos, también se mantienen en la oficina de control de evidencia. Imagínense que el objeto sea una piedra, como un caso que tuvimos en una ocasión, que el objeto utilizado para la comisión del ilícito fue una piedra grandísima. Entonces, eso se mantiene en la oficina de control de evidencia y si hay mucha controversia por parte de la defensa, pues entonces se le pide al tribunal ya en el juicio un lapso de tiempo muy breve para buscar ese elemento. En la audiencia preliminar, como les digo, es poco probable que se vaya a suscitar esa situación, pero si se suscitare, pues perfectamente también se le puede solicitar al juez que se le dé un lapso de tiempo razonable, unas horas, para buscar ese elemento de prueba y presentarlo al tribunal. Esas son circunstancias que pueden pasar. Bueno, ya después que todo está saneado, que todas las partes están en igualdad de condiciones, es decir, que saben cuál es la imputación, cuáles son los elementos de prueba, cuáles son los elementos si se hace una defensa propositiva, cuáles son los elementos que tiene a mano la defensa técnica para atacar. Es decir, que todo el mundo esté en igualdad de condiciones, salvo
circunstancias en las que la defensa técnica no proponga ningún elemento de prueba y se vaya a defender con los mismos elementos que el Ministerio Público o el querellante ha presentado. Eso puede pasar, ¿eh? La defensa no presenta ningún elemento, lo que va a hacer es atacar los elementos que fueron presentados por la defensa técnica, por el querellante, perdón, o por el Ministerio Público. Bueno, llegada el día y la hora que han sido convocadas las partes, lo primero que el juez va a verificar es la presencia de todas las partes, todos los sujetos procesales. Si los sujetos procesales pues están todos, entiéndase que está la defensa técnica con el imputado, si el imputado está en prisión ya ha sido requerido a través de un telegrama que lo realiza la secretaria del tribunal, si el imputado está en libertad ha sido debidamente citado y ya compareció, está la víctima, está el querellante, si la víctima no está per se, le dio un poder a alguien y esa persona entonces fue en representación de la víctima, está el Ministerio Público, bueno, está todo. Entonces se procede a conocer la audiencia preliminar. La audiencia preliminar se rige por la oralidad. La publicidad también es pública, sin embargo, muchos salones de audiencia son en extremo pequeños, sobre todo en la provincia de Santo Domingo, y algunos también del Distrito Nacional. Entonces, por eso el juez puede limitar, ¿verdad? Limitar razonablemente la publicidad sobre la base de que son demasiadas personas y no pueden entrar todos a la audiencia. Entonces, se concentra en el debate a las pruebas, a los elementos de prueba que han sido depositados. De manera inicial, pues, se dan las calidades. En algunos tribunales, incluso los jueces, para hacerlo más proactivo, le instruyen a la secretaria o secretario que inmediatamente vayan llegando las partes, le vayan tomando las calidades, y cuando ya el secretario se percata de que ya todo el mundo dio sus calidades, entonces el juez lo que hace es que verifica que las partes estén presentes y de inmediato se inicia. Es decir, que a veces hasta se vuela el elemento sacramental de dar las calidades por un tema de economía procesal. A seguidas, entonces se le da la palabra al Ministerio Público para que éste proceda a presentar su acusación. Y presentar su acusación es oralizarla. Ese escrito que hizo el Ministerio Público, oralizarlo. El Ministerio Público pues sencillamente va a iniciar. Muchísimas gracias, honorable tribunal. El Ministerio Público, después de haber desplegado los actos de investigación o después de haber realizado un proceso de investigación, va a proceder a presentar el resultado de dichas indagatorias. Entonces ahí se hace el relato, se oraliza el relato que está previsto en el escrito de acusación. Es importante que no sea una lectura por salir del paso. Esa lectura hay que ponerle pasión. Se va leyendo el escrito, pero a la vez teniendo contacto visual con el juez. El juez es un humano. El tono de voz podría no agradarle. El juez puede tener sueño. Puede tener algún problema personal. Entonces usted, como litigante, debe tener la total seguridad de que el juez le está prestando la debida atención. Imagínense que usted está leyendo, solo mirando el papel, sin tener contacto visual con el juez, y el juez se distrajo. El juez está durmiendo porque la noche anterior se acostó sumamente tarde, motivando una decisión. Entonces, usted no se va a percatar. Pero si usted constantemente tiene ese contacto con el papel y también con la fisonomía del juez, imagínese que se está durmiendo, entonces usted puede, de forma delicada, hacer que él le preste la debida atención. Por ejemplo, honorable tribunal, inmediatamente usted levanta la voz. El tribunal, el juez, inmediatamente se va a enfocar en mirarlo y entonces ya usted ha ganado la atención de él.
y usted puede entonces seguir con su tono de voz habitual, un tono de voz que no sea estridente, subir, bajar cuando sea necesario. Cuando usted entonces lea la acusación, a continuación va a establecer de forma sencilla lo que es la subsunción. Y subsumir no es más que hacer una adecuación de los hechos a la norma jurídica, es decir, establecer cuál es la calificación jurídica, cuáles fueron las normas violadas por ese o esos imputados, estableciendo de manera precisa lo que ha realizado cada quien, Y a continuación, entonces usted va a presentar la prueba, a oralizar la prueba. Es decir, que si usted tiene un certificado médico, tribunal, estamos ofertando el certificado médico número tal, pedido por el doctor tal, con el que probamos tal cosa, y entonces usted lo va a ir oralizando. Se supone que esa copia de ese certificado médico ya la tienen las otras partes, pero ¿qué sucede? Que hay que hacer un cotejo. Y tiene que percatarse la defensa técnica que ese certificado médico que usted está oralizando, ¿verdad? Que el juez lo va a valorar y que pudiera admitirlo como prueba para su discusión en el juicio, es el mismo que la defensa técnica tiene. No se vale la sorpresa, no se vale presentar un elemento por otro. Entonces, ese ejercicio hay que realizarlo. Luego que el Ministerio Público ya presenta sus pruebas, sus elementos de prueba, que es el vocablo correcto, sus elementos de prueba, entonces va a hacer un petitorio. Y el petitorio fundamental es que sobre la base de esa acusación plausible que se ha presentado, el juez tenga bien dictar auto de apertura a juicio, acogiendo todos y cada uno de los elementos de prueba que fueron presentados por haber sido realizados y obtenidos de forma lícita, siguiendo el procedimiento de cadena de custodia. Y luego entonces referirse en cuanto a la medida de coerción, es decir, requerirle al tribunal que mantenga o modifique la medida de coerción dependiendo de las circunstancias. Como dije anteriormente, si el imputado ha estado cumpliendo con las medidas que tiene, bueno, pues entonces no tiene razón que el Ministerio Público pida que se varíen. Si le impusieron presentación periódica, impedimento de salida y una garantía económica, pagó su garantía económica evidentemente antes de salir, antes de obtener su libertad, cuando se le conoció medida de coerción, se está presentando y nunca ha intentado salir del país, entonces está cumpliendo. Por vía de consecuencia, el fiscal lo que debe hacer es solicitar el mantenimiento. Si pues ha estado incumpliendo, ahí pudiera entonces el fiscal pedir la variación por la medida más gravosa, que en este caso sería la prisión preventiva. Pero eso en la mayoría de los casos es poco probable que se produzca en la audiencia preliminar, porque no es un antojo. Es que debe el Ministerio Público presentar un elemento de prueba que le indique a ese juez que existe un peligro de fuga en ese caso. Bueno, a seguidas tiene la palabra entonces el querellante. Ese querellante tiene que establecer, dar lectura a su acusación. Si se adhirió, entonces no vale la pena volver a leer esa acusación, porque eso es una pérdida de tiempo. Si está adherido a la acusación del Ministerio Público, por lo general los jueces lo que le manifiestan es que proceda a establecer, para que quede grabado si hay un sistema de grabación en la sala, o para que quede en el acta de audiencia, que establezca sus pretensiones. Entonces él va a decir que se va a adherir a la acusación del Ministerio Público, o que se adhirió, que se mantenga la medida, que se dicte auto de apertura a juicio y que los elementos de prueba sean todos y cada uno acogidos por haber sido recogidos de conformidad con la legalidad probatoria. Ya, eso es.
evidentemente que falta un pedacito, y es el tema de la pretensión resarcitoria. Es decir, que quede totalmente claro que hasta ese momento el tribunal sabe que ese querellante tiene unas pretensiones en el ámbito punitivo. Eso quede totalmente claro. Porque el juez tendrá que pronunciarse cuando vaya a tomar su decisión respecto a esa constitución en actor civil. Bueno, la cuestión entonces es que esa defensa técnica entonces tiene la palabra. Algo que olvidé decirle anteriormente es que siempre que el juez va a iniciar la audiencia preliminar, le hace énfasis al propio imputado que esté pendiente de lo que ese acusador va a decir, porque ese imputado tiene un derecho de defenderse él mismo, independientemente de su defensa técnica, tiene un derecho que se llama defensa material del imputado, es decir, él puede perfectamente defenderse de las imputaciones que le realice el Ministerio Público y o el querellante. Bueno, pasa entonces el turno de la defensa técnica, y aquí la defensa técnica perfectamente podrá hacer distintas cosas. Atacar la teoría del caso, atacar esa redacción. Tiene que existir una correlación entre la teoría de caso, la calificación jurídica y los elementos de prueba, que es lo que yo le decía anteriormente, que en el vocablo, en el argot popular se dice hecho, derecho y prueba. Entonces tiene que haber una correlación entre esos tres aspectos. Entonces la defensa técnica se va a enfocar en establecer ilegalidad en la obtención de la prueba. Ese es uno de los elementos más socorridos. Violación al procedimiento de cadena de custodia, que se los expliqué en clase con mucho detenimiento, pero recuerden que si todavía hay alguna inquietud, perfectamente podemos explicarlo por las vías que ya ustedes saben. Establecer que la acusación no es verosímil. Establecer que la acusación no es suficiente para pasar de esa fase, que es la fase intermedia, al juicio. Procurar presentar arraigo para que si el juez decide enviar el caso a juicio, le varíe la medida al imputado. Todo eso perfectamente puede realizarlo la defensa técnica. Toda esa prueba documental, toda esa prueba pericial, la defensa técnica puede referirse una por una, indicando la ilegalidad de la misma en su obtención, la no vinculación, ¿verdad?, con el imputado, la insuficiencia probatoria. Entonces, si después que la defensa técnica haga reparos a todos esos elementos, va a proceder a concluir, salvo que el imputado quisiera referirse. Si el imputado quiere referirse a la acusación, pues entonces se le informa al juez, y el juez perfectamente puede advertirle al imputado que todo lo que él vaya a decir es para su beneficio. Ahí recordemos la carta Miranda, y entonces el imputado puede referirse y dar su versión del hecho. En muchas ocasiones la defensa entiende que no es pertinente y le manifiestan al juez que el imputado no va a hacer uso de su derecho de defensa. Acto seguido, ¿qué va a decir la defensa técnica? Que se dicte auto de no lugar, porque los elementos que presentó el Ministerio Público no son suficientes. La teoría de caso no es verosímil. Existe una insuficiencia probatoria y una ilegalidad en la obtención de los elementos. Evidentemente que no se puede jugar con el tema de la ilegalidad, sino hay que decir en qué consistió esa ilegalidad. Por ejemplo,
Imagínense ustedes que la persona fue arrestada mediante un registro de personas, que ya lo vimos anteriormente, y esa persona no le fueron leídos los derechos o fue golpeado, pero esos planteamientos se hicieron anteriormente y no dieron resultado. Bueno, pues perfectamente puede la defensa técnica volver a realizar esos planteamientos en la audiencia preliminar, y ahí sería mucho mejor porque pudiera hasta ofertar algún elemento cuando, cuando le notifican la acusación. Entonces esa defensa técnica en su escrito de defensa ofertar un elemento de prueba que le permitirá sin duda alguna probar que hubo ilegalidad. Por ejemplo, un video donde se vea que en el registro de personas dice que se realizó en la calle, pero la defensa técnica obtuvo un video donde se ve que los agentes de la fuerza entraron al domicilio del imputado. ¿Ustedes ven? Entonces, el vocablo ilegalidad no se puede tomar a la ligera, sino que debe ir acompañado con algún elemento de prueba que le permita a la defensa técnica establecer que efectivamente se produjo tal ilegalidad. Bueno, pues entonces ya cuando la defensa técnica hace su petitorio de auto de no lugar y el levantamiento de las medidas de coerción por vía de consecuencia, que es una de las consecuencias de dictar auto de no lugar, el levantamiento de cualquier medida de coerción que afecte al imputado, puede la defensa también hacer peticiones subsidiarias. Es decir, que en el caso de que las conclusiones principales no sean acogidas por el juez proceda, si entiende que deba dictar auto de apertura a juicio, pero que proceda a examinar con mucha delicadeza los presupuestos o arraigo presentados y que por vía de consecuencia modifique, sustituya las medidas de coerción que tiene. Y si por ejemplo tiene prisión y la defensa técnica no logra que se dicte auto de no lugar, pero sí logra que le modifiquen la medida, es decir, se dicta auto de apertura, pero se modifica la medida de coerción de prisión a una garantía económica, presentación periódica, impedimento de salida, pues la defensa técnica habrá realizado una excelente labor. Bueno, el juez pudiera brevemente permitir réplicas, y entonces inmediatamente la defensa técnica culmine, puede permitir que el Ministerio Público de forma muy breve haga una réplica. La réplica no consiste en referirse a aspectos que se me olvidaron. No. La réplica, la razón de ser de la réplica es referirse a aquellos elementos que la defensa técnica arguyó de forma muy breve, es decir, contestarle a la defensa técnica. El querellante contestarle brevemente a la defensa técnica. Y al final, entonces, permitirle que esa defensa técnica le conteste al Ministerio Público esos ataques que se le realizó a su estrategia. No se vale que la defensa técnica, que se me olvidó y que venga a hacer otro petitorio. No. La defensa técnica debe referirse a esos aspectos que se dilucidaron en la réplica de los acusadores. Así las cosas, entonces, se da por cerrada la audiencia y el juez entonces tomará la decisión. Lo correcto es que el juez tome la decisión ahí mismo, pero a veces, al tratarse de mucha documentación, el juez difiere el fallo y dice, bueno, lo cito para esta tarde, o en casos excepcionales les explica a las partes que es imposible poder tomar una decisión tan rápido y puede hasta hacerlo en días posteriores. Pero lo correcto es que sea inmediatamente culmina, el juez pueda tomar la decisión. O ese mismo día, horas más tarde, citar para dar su decisión. Evidentemente que lo que dará es
una decisión in voce y ya posteriormente fijará una fecha para la lectura de la decisión y la entrega de la resolución del caso. El juez tiene que decir de manera oral por qué ha tomado esa decisión, pero de forma muy sucinta. Y posteriormente entonces está obligado a notificar ya de manera acabada todos los motivos en una decisión que se llama resolución, no sentencia. Solo el juez de la instrucción emite sentencia cuando conoce el acuerdo penal abreviado. Ahí sí se emite una sentencia, pero las demás decisiones del juez de la instrucción se llaman resoluciones y autos también. Bueno, ese es el desarrollo de la audiencia preliminar, de forma muy sucinta. Otras cuestiones pueden presentarse, pero eso dependerá de cada caso. Y no hay mejor forma que aprender que vivir. Ya entonces lo que les sugiero es que verifiquen los artículos hasta el 302, desde el 294, desde el 293, que comienza a hablar de los actos conclusivos, hasta el 302, 303, 304, lo verifiquen, que con ese examen que ustedes realicen en su casa, más la explicación que les he brindado, y cualquier pregunta que ustedes puedan tener, yo entiendo que ustedes estarían listos para, de forma adecuada, participar en una audiencia preliminar, siendo la audiencia preliminar una audiencia sencilla pero muy importante, y que se adapta, es decir, toma las reglas del juicio para adaptar a la sencillez de ese tipo de audiencia, donde lo que se busca fundamentalmente es determinar si esa prueba es fundamental, si es suficiente, si es verosímil para que ese caso vaya a otra etapa del proceso, o si se queda ahí. Si se dicta auto de no lugar, bueno, pues entonces los acusadores lo que pueden hacer es apelar la decisión, y para ello tendrían un plazo de 10 días para interponer el recurso de apelación. Si se trata del auto de apertura a juicio, pues entonces existe una manifestación expresa de que no hay vía recursiva, y por vía de consecuencia lo que deben hacer esa defensa técnica es irse preparando para el desarrollo del juicio. Y por eso, más adelante, ya en el primer módulo, vamos a comenzar a hablar de lo que puede hacer una defensa técnica antes de la celebración del juicio. Eso está previsto en el artículo 305 sobre las excepciones y los incidentes. Eso lo vamos a ver ya en el próximo módulo. Entonces, hasta aquí una serie de explicaciones sobre la acusación, sobre la audiencia preliminar. Hay muchísimas cosas más que pudiéramos nosotros hablar. Pudiéramos perfectamente durar aquí horas explicando la audiencia preliminar y su importancia, el desarrollo de la misma, los debates que se suscitan, pero esos son, así a grandes rasgos, algunos elementos que entiendo que les serán útiles para su desarrollo profesional. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima entrega. Bendiciones.